concentración o con las modificaciones que ocurren cercanas a los momentos prepuberales o puberales, ¿sí? Pero son necesarias para poder empezar con esos procesos y esa síntesis, ¿no? Bien, gracias. Acá encontré, después chusméenlos, están en los preparados de la cátedra. ¿Los vieron los preparados de la cátedra? Acá tenemos, estas son como las vellosidades cortadas, digamos, transversales, ¿no? Entonces, esto que tenemos por fuera es sangre materna. Estas son las vellosidades, ¿no? El sincicitrophoblasto, el citotrophoblasto, y lo que está por dentro, si vemos glóbulos rojos, ya vemos sangre fetal. ¿Dije bien? Y estaríamos ya digamos, en vellosidades terciarias, ¿no? Si llegamos a ver. Sí, si la vellosidad tiene un centro vascular y vemos... Claro, exacto. Estaba tratando de ver acá, pero exacto. Acá, por ejemplo, bueno, por lo menos acá marca un capilar con glóbulo rojo fetal, ¿no? No sé, no estoy tan segura de que eso sea, pero bueno. Acá podría ser un glóbulo rojo también, o sea que esto ya sería como una vellosidad terciaria. Pero en principio lo que tendríamos que encontrar es, digamos, cuando es por fuera de las vellosidades, la sangre materna, el sincicitrophoblasto, el citotrophoblasto, tejido conectivo, y vasos si ya estamos frente a una vellosidad, o sea, glóbulos rojos fetales, y ya estamos frente a una vellosidad terciaria. Acá un poco más de lo mismo, ¿no? Fíjense todo lo que está por acá, todo lo que está, digamos, entre las vellosidades, esto es sangre materna. Y estas son las vellosidades, ¿no? Cortadas así transversalmente. Alguna quizá está cortada más longitudinal. Yo lo que les diría es que, bueno, cuando repasen los temas, vayan al atlas de la cátedra, porque algunos tienen imágenes, digamos, de dos atlas diferentes, o sea, unos son los preparados de la cátedra, pero además hay otros de otros atlas, y en alguna de las imágenes están marcadas algunas estructuras, entonces está bueno para guiarlos. Mientras ustedes van estudiando, van mirando los preparados de la cátedra que los va guiando en eso. Y después, si quieren, se van al Histology Guide como para mirarlo, pero como con distintos aumentos, ¿no? Mirar ese mismo preparado como se vería desde otras ópticas, con menos aumento, con más aumento, tratar de encontrar las estructuras en un preparado que por ahí la tensión es un poquito distinta. Ese es un poco mi consejo. Pero el atlas, por lo menos este que preparó Nora, está bastante bueno en ese sentido, que al marcarle las estructuras los guía bastante. De hecho, por ahí les marca cosas y ustedes dicen, ¿y esto qué era? Bueno, y ahí van
y pueden ir buscando. Profe, los preparados que nos van a dar, ¿van a ser todos de hematoxilina y eosina o van a haber otros tipos de tinciones? No, en principio, sal puede llegar a ver, por ejemplo, uno con la técnica de Nissl para el tejido nervioso, por ejemplo, alguno que sea así como muy, muy característico, pero si no, en principio son todos hematoxilina y eosina. Alguno por ahí con técnica de paz puede llegar a ver, que te quiera mostrar algo en particular, pero si no, no creería que no mucho más. Y se va a tomar preparados los que están en el Atlas, digamos, los que están subidos a PEDCO. Y bueno, nosotros estuvimos manejándonos también con el Atlas virtual, así que puede llegar a entrar algo del microscopio virtual. O sea, de esas imágenes, digamos. Entonces después va a subir los powers a un link en YouTube, perdón, en Face. Sí, sí, después les paso un link en Facebook para que se los puedan descargar. No, más que nada para que lo tengan de guía de la clase que yo di, pero no hay más de lo que dice, digamos, de lo que dice el libro. No. Pero bueno, por ahí en algunas partes les puede ayudar como para resumir, digamos, ver qué puntos son más importantes. Pero sí, después les pongo el link en Facebook. ¿Algo más? ¿Algo de embrio para Matías? Yo tenía una duda de embrio. Me pierde mucho lo de... ¿cómo era? Urogenital, ¿puede ser? No, uro no, solo genital. La parte de la diferenciación gonadal. O sea, es a partir ¿Qué pasa? de... Sí. Es a partir de las células germinales que vienen del saco vitelino y después van a otro lugar y ahí forman lo que son los cordones. Bueno, ahí se me armó un quilombo, o sea, ¿a dónde irían y qué otras partes participan además del mesodermo intermedio? En relación a que hay dos orígenes, si uno mira lo que es el desarrollo embrionario del sistema genital, participan varios territorios celulares, ¿sí? ¿Te acordás más o menos cuáles son esos territorios celulares sobre los que se participan? A partir del mesodermo intermedio, Sí. después todo lo que son los conductos mesonéfricos, paramesonéfricos. Está bien, pero eso ya estamos diferenciándonos en el sistema genital masculino o femenino, ¿sí? A lo que voy es como tejido diferenciado, el mesodermo intermedio, luego después se va diferenciando en el tejido mesonéfrico, ¿sí? Por ejemplo, pero mesodermo intermedio es uno de los orígenes, ¿sí? Y después también participan las células germinales primitivas, ¿sí? En esa diferenciación. Y fundamentalmente, lo que facilita o permite la diferenciación y el desarrollo futuro como un sistema genital masculino o femenino
¿Qué era fundamentalmente? Había, que justo Julia al principio hoy lo mencionó. ¿Qué es lo que permite la diferenciación? ¿La presencia o la ausencia de qué gen? De una proteína que era SRI, ¿puede ser? El gen SRI. O sea, la presencia del gen SRI es el que define que esas gonias primitivas en su periodo indiferenciado, ¿sí?, se desarrollen como ogonias, perdón, como gónadas primitivas, ¿sí?, o ovarios, ¿sí?, fundamentalmente, o como testículos. Pero lo que define esa diferenciación es el gen SRI, ¿sí?, y la expresión fundamentalmente del gen SRI, ¿sí? Eso es lo que después, por ejemplo, facilita la síntesis de la sustancia antimülleriana y se produce la inhibición del crecimiento de los conductos paramesonéfricos de Müller, ¿sí? Entonces, el gen SRI es lo que diferencia que una gónada sea masculina o femenina. La gónada femenina se desarrolla como tal, no por alguna expresión génica puntualmente, sino por la ausencia de expresión del gen SRI, ¿sí? Entonces, el gen SRI es lo que diferencia que una gónada sea masculina o femenina. Y tienen que diferenciar bien siempre el periodo indiferenciado o de gónadas bipotenciales, como dice a veces la doctora Ávila, ¿sí? Y que esa bipotencialidad se va perdiendo a medida que ya hay una expresión génica del gen, de este gen que está en el cromosoma Y, ¿sí?, que es lo que facilita que esa gónada bipotencial se diferencie en una gónada masculina y que la ausencia, en el caso de que sea el caso contrario, la ausencia de la expresión de ese gen es lo que define la diferenciación en una gónada femenina, ¿sí? Por eso, los conductos paramesonéfricos de Müller no se inhiben en el crecimiento al haber ausencia de la hormona antimülleriana que secreta la gónada masculina, ¿sí? Entonces, ese desarrollo futuro de los paramesonéfricos de Müller, que fundamentalmente van a dar origen a las trompas de falopio, al útero y al tercio superior de la vagina, es facilitado por la ausencia de la expresión de la hormona antimülleriana, ¿sí?, que se facilita esa síntesis de esa hormona por la gónada masculina a partir de la diferenciación por la expresión del gen SRI. ¿Y el epitelio celómico sería el que está en la cresta genital, o no? El epitelio celómico, ¿qué sería? ¿Qué es el celoma del embrión en esta etapa del desarrollo? ¿A qué llamamos celoma? ¿Qué es un celoma, por definición? Si yo tuviese que usar un sinónimo de celoma, digo que es una ¿qué? ¿Una? ¿Qué es? ¿Una pera, una manzana? ¿Qué es un celoma? Una cavidad, ¿sí? O sea, celoma quiere decir cavidad. El epitelio celómico es un epitelio que tapiza una cavidad, ¿sí? Y estamos hablando fundamentalmente de la cavidad abdominal. Si yo hiciese un corte transversal de un embrión en esta etapa del desarrollo, lo que estoy mirando es la pared posterior de esa cavidad, ¿sí?, que está tapizada por un epitelio. Como ese epitelio tapiza una cavidad, se llama epitelio celómico. El epitelio celómico rodea al tejido mesodérmico, fundamentalmente del mesodermo intermedio, que son los que están protruyendo hacia la cavidad abdominal, que forman las crestas urogenitales. Esas crestas urogenitales son las que en una etapa muy precoz del desarrollo, ¿sí?, están muy desarrolladas, ocupan mucho la cavidad abdominal y de alguna manera expulsan las asas intestinales que están creciendo, ¿sí?, aceleradamente en esta etapa del desarrollo, 8ª semana de gestación aproximadamente. Esa es una de las explicaciones mecánicas y anatómicas de por qué se produce la herniación fisiológica hacia la 9ª semana de gestación. No hay cavidad suficiente para contener el crecimiento rápido y acelerado del tubo digestivo, ¿sí? Esas crestas urogenitales que están en la pared posterior de la cavidad celómica, a este nivel podremos decir cavidad abdominal, ¿sí?,
están rodeadas por epitelio celómico, ¿sí? Históricamente se pensaba que las oogonias o espermatogonias se originaban en ese epitelio celómico. Por eso algunos libros lo describen como epitelio ¿cuánto? Epitelio, si se pensaba que da origen a las células germinativas, ¿cómo se puede haber llamado? ¿Epitelio ¿cuánto? Germinativo. Germinativo, muy bien, ¿sí? Entonces, eso es el epitelio celómico. El epitelio celómico es lo que va a rodear a estas oogonias, entonces tenemos como 3 orígenes embriológicos que participan en el desarrollo de las gónadas, masculinas como femeninas. El epitelio celómico, el mesodermo intermedio, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Y las células germinales? Y las células germinales primitivas, que sostiene el tubo digestivo primitivo y se ingresan a la gónada germinativa por detrás del epitelio celómico, podríamos decir, si lo definimos como anatómicamente, por detrás del peritoneo, retroperitoneales. O sea, el origen embriológico de las crestas urogenitales es por detrás, ¿sí?, del epitelio celómico de la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿sí? O sea, en una etapa posterior de desarrollo sería por detrás del peritoneo, retroperitoneales, ¿sí? Entonces, siempre que vayan a describir el origen embriológico de las gónadas primitivas, recuerden que son 3 tipos de tejidos diferentes, o 3 tipos, sí, bien digo, de tejidos primitivos diferentes en el origen embriológico de la gónada. ¿Te dejé sin palabras, Micaela, o no respondí a tu pregunta? Estoy razonando. No, está bien, profe, gracias. Ah, Sí, entendí, porque bien. eso se me había armado, ahí no entendía nada. Pero Un quilombo, como dijiste. sí. Está bien, no hay problema. Espero haberlo desenredado. No sé si lo mencioné en esta comisión o en la otra, creo que en la otra, Julia, pues ya me perdí un poco. Pero cuando vayan a describir los preparados, ¿sí?, siempre de lo más grande a lo más chico en el preparado, ¿sí? Desde la clasificación que define a ese órgano como tal o a ese tejido como tal, a ir adentrándonos, una vez que tengo identificado el tejido, por ejemplo, en cómo lo clasificamos, cómo lo definimos y en base a qué hacemos esa clasificación. Más de una capa celular, cómo es la característica de la última capa, que es la que me define cómo describo a ese tejido. ¿Es un tejido irregular? ¿Es un tejido regular? ¿Hay presencia de fibras? ¿No hay presencia de fibras? ¿Mucha matriz extracelular? ¿Poca matriz extracelular? ¿Presencia o no de vasos? O sea, todo eso es lo que ustedes les tienen que ir permitiendo definir el diagnóstico de lo que están viendo, ¿sí? Pero siempre empiecen de lo más grande a lo más chico. Y lo mismo con embriología. Siempre empecemos a definir las cosas conceptualmente y luego vamos desglosando un poco ese concepto en mayor definición, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a hablar de un origen embriológico de algún órgano, siempre empecemos a posicionarnos en el primer momento donde aparecen, por ejemplo, los 3 tejidos primordiales. Entonces, ¿podemos ir a hacer una referencia al tercer semana de gestación? Sí, pero cuando uno pide, por ejemplo, el origen embriológico, como bien decíamos, de la gónada masculina, ¿sí?, no digamos mesodermo, ¿sí? Mesodermo también podría decir una blastómera, es el origen embriológico de una gónada. Pero cuando uno ya pide mayor definición sobre eso, puede empezar a explicar de dónde viene el mesodermo intermedio, de dónde viene el epitelio celómico y de dónde vienen las células germinales primitivas, haciendo una referencia cronológica a esa definición, ¿sí?, empezando de lo más grande a lo más chico. Y luego ir ahondando en la definición más específica, ¿sí?, de esos orígenes. ¿Se entiende a dónde voy? No digan origen embriológico del páncreas, endodermo. No, bueno, sí, endodermo es como decir
como algo muy genérico. Hay que explicar, bueno, participa el tejido endodérmico del tubo digestivo primitivo, aparece en tal etapa del desarrollo, pero también hay tejido mesodérmico que rodea a ese endodermo, ¿sí? Entonces hay que siempre tener precisión en definir esos orígenes embriológicos y también utilizarse, o valerse más que utilizarse, valerse de las referencias más precoces del desarrollo para explicar, ¿sí?, esa definición más específica sobre los orígenes, ¿sí? Si bien hay preponderancia de algunos tejidos sobre otros en algunos órganos, como por ejemplo el tubo digestivo, la mayor preponderancia es del tejido endodérmico, ¿sí? Pero también participa el tejido mesodérmico, también participan células de la cresta neural, por ejemplo, que son las que van a migrar para formar los plexos que se encuentran entre las dos capas de músculo liso del colon, plexos de Meissner y Auerbach, gracias Julia. Son células de la cresta neural, ¿sí? Entonces, ¿participan células de la cresta neural como orígenes embriológicos en el tubo digestivo? Sí. Y esa es una explicación, por ejemplo. Entonces, ahí yo estoy pensando, por ejemplo, en una malformación congénita para entender que en los orígenes embriológicos participan las células de la cresta neural. Y si no migraron esas células de la cresta neural, no hay inervación de ese músculo liso, entonces no hay sincronía en las contracciones. Entonces se produce una contracción tónica sostenida y se produce una disminución de la luz del órgano. Y eso acumula materia fecal en el momento intraútero, y si no hay un diagnóstico precoz, puede ser una complicación en el momento del posparto, ¿sí? Entonces ahí explicamos una malformación congénita, como es el megacolon aganglionar, para usar y explicar cómo es el desarrollo embriológico normal y cuáles son los tejidos, ¿sí?, o células que participan en los orígenes embriológicos de un órgano, ¿sí? No solamente endodermo. Endodermo es tejido preponderante, sí, pero también el tejido mesodérmico, y como dimos el ejemplo recién, células de la cresta neural, que son células mesodérmicas, ¿sí?, pero están más vinculadas, por ejemplo, a dar no solo orígenes embriológicos a nivel de lo que es el sistema nervioso, sino, por ejemplo, células, los melanocitos de la piel, macrófagos en otros tejidos, ¿sí? Pero su origen es mesodérmico, sí, está bien, pero participan, ¿sí?, en orígenes embriológicos de otros órganos también. ¿Se entendió más o menos la idea a dónde voy? ¿O me hice entender más que se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Micaela? Sí, se entendió, profe. Ok. Sí, yo me pierdo también qué le decimos a la otra comisión y qué les decimos acá. La verdad, siempre la verdad, no, Julia. Nunca a una... Sí. A todos le decimos la verdad. No, sí, eso seguro. No, que en algunos casos donde es muy característico, digamos, el preparado, o ustedes tienen estructuras muy características, por ahí se les puede pedir que hagan el diagnóstico. Hay otros donde por ejemplo, simplemente... del tejido, digo. Entonces, eso puede aplicar para ese caso en particular porque no hay otra forma de ver un tipo de tejido conectivo que no sea en el tendón, ¿sí? Después hay otros órganos que tienen, o córnea, por ejemplo, que comparten un mismo tipo de tejido conectivo laxo, digo, es muy similar ver el tipo de tejido conectivo laxo entre el duodeno que con un colon, ¿sí? Muy similar. Entonces ahí quizás no se apunte tanto a ver si hay que definir un diagnóstico de órgano, sino a identificar subtipos y distintos tipos de tejido en ese órgano, en la pared de ese órgano. O decirles, ahí sí les diremos qué órgano es y ustedes tal cual tendrán que ir identificarán el describiendo tejido. qué es lo que ven. Claro.